¿Qué queda de ti cuando lo has perdido todo? ¿Quién eres cuando ya no tienes a nadie, ni nada, ni fuerzas para seguir? ¿Dónde está Dios cuando lo que más amabas ya no está, y lo único que tienes en las manos son cenizas? Y si te dijera que en ese lugar de pérdida total, Dios puede manifestar un tipo de sustento que solo los quebrados son capaces de conocer? ¿Y si te dijera que hay un poder escondido en medio del dolor, y que solo los que han sido aplastados por la vida son capaces de beber del vino más puro de su presencia? Hoy quiero contarte algo que tal vez nadie te dijo aún. Hay una forma de ser sostenido por Dios que no se experimenta mientras todo va bien, sino solo cuando todo se desmorona. Y en este video vamos a descubrir cómo Dios sostuvo a una mujer que había perdido todo. Vamos a entrar a su historia, a sus lágrimas, a sus silencios, y desde allí vamos a ver el milagro oculto que solo puede nacer en el suelo del quebranto. Porque este no es un video para los fuertes, es para ti que estás herido, para ti que ya no puedes más, para ti que ya oraste, ya esperaste, y aún así perdiste lo que amabas. Este mensaje es para las mujeres que enterraron un hijo, para las madres que vieron sus hogares deshacerse, para las esposas que quedaron solas, para las hijas que ya no tienen a quien llamar, y también para los hombres que, como ellas, llevan el alma rota, aunque nadie lo sepa. Quiero que te quedes hasta el final, porque en los próximos minutos no solo vas a escuchar historias, vas a encontrar respuestas. Vas a entender cosas que nunca antes habías entendido. Vas a descubrir que Dios nunca te soltó, aunque tu mundo se haya derrumbado. Voy a compartir contigo un secreto espiritual que no está en muchos libros, ni se predica en muchos púlpitos. ¿Cómo se siente ser sostenido por un Dios que no evita el dolor, pero que nunca abandona en medio de él? A lo largo de este video te mostraré 8 pasajes bíblicos que no están desconectados, sino entrelazados por una misma verdad. Que lo que el mundo llama final, para Dios es solo el inicio de una nueva historia. Y antes de que comencemos con este viaje, quiero que participes espiritualmente de lo que va a pasar. Escribe en los comentarios esta frase de fe. Dios, aunque lo haya perdido todo, sé que tú no me has soltado. No es una frase más, es una llave, una confesión, una semilla de restauración que puede marcar el comienzo de un nuevo capítulo en tu alma. Y si todavía no diste me gusta a este video, hazlo ahora. Sí, ahora mismo. Porque al hacerlo, YouTube se verá obligado a mostrar esta palabra a más personas heridas, más corazones rotos, más vidas que hoy necesitan escuchar que Dios aún sostiene a los que perdieron todo. Gracias. Gracias por ayudar a expandir la palabra. Gracias por hacer parte de esta cruzada espiritual. Y si aún no estás suscrito a este canal, permíteme explicarte por qué eso es tan importante. Este canal no es solo un lugar con videos, es un refugio, es una comunidad de almas que están siendo reconstruidas por la presencia de Dios. Muchos lo usan como su iglesia cuando no tienen otra. Muchos encuentran aquí consuelo cuando todo lo demás falla. Suscribirte es quedarte cerca del fuego, es permitirle a Dios seguir hablándote, es no caminar solo. Así que hazlo ahora. Y comenta también la frase que siempre compartimos antes de cada estudio: paz en Cristo. Porque mientras todo se cae, la paz que viene de Cristo permanece. No porque las cosas mejoren, sino porque Él no cambia. Y atención, la penúltima enseñanza que compartiré hoy puede contener una llave espiritual para abrir una puerta que aún no sabías que existía. Una puerta de consuelo, de restauración, de renuevo. Ahora sí, si puedes, apaga todo lo demás. Cierra los ojos por un segundo y dile en tu interior: Espíritu Santo, háblame, porque vamos a comenzar este viaje. Y lo que viene ahora puede restaurar las partes de ti que pensabas que ya estaban perdidas para siempre. 1. Noemí en Moab. Cuando la vida parece vacía,
Pero Dios ya empezó a escribir el siguiente capítulo. Ruth 1:22. A veces, perderlo todo no significa solo perder cosas. Significa perder el sentido, el rumbo, la identidad. Significa mirar hacia adelante y no ver absolutamente nada que te dé esperanza. Eso fue exactamente lo que le pasó a Noemí, una mujer que comenzó su viaje llena, con esposo, con hijos, con una vida, pero que, con el paso de los años, vio como todo se le escapaba entre los dedos. La historia está en el primer capítulo del libro de Ruth. Dice que hubo hambre en la tierra, y Elimelec, esposo de Noemí, decide ir con su familia a Moab, una tierra extranjera, buscando sustento. Una decisión lógica, humana, pero que acabaría abriendo un ciclo de dolor. Allí en Moab muere Elimelec, y Noemí se queda sola con sus 2 hijos. Ellos se casan con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Pero luego, también mueren los 2 hijos. Imagínalo por un momento. 3 entierros. 3 pérdidas. Una madre sin esposo. Una madre sin hijos. Una mujer sin sustento. Una mujer rota. La Biblia no nos muestra que ella gritó, ni que hizo escenas. Solo nos muestra su decisión silenciosa de regresar a su tierra. Pero escúchame con atención. El regreso a Belén no fue un cambio de lugar. Fue el primer paso de una transformación que aún ella no podía ver, porque aunque creía que iba de regreso vacía, en realidad estaba siendo guiada de regreso al plan de Dios. Cuando decide partir, les dice a sus nueras que no la sigan. Y ahí vemos una frase desgarradora. Jehová ha salido contra mí. Ruth 1:13. Qué confesión tan profunda. Ella no culpó a la vida, no culpó al destino, culpó a Dios. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que Dios te dio la espalda? ¿Que lo único que queda por hacer es aceptar que Él ya no está contigo? Pero aquí es donde ocurre el primer destello de gracia en esta historia. Ruth se niega a dejarla, y con una declaración que ha recorrido siglos, le dice, «No me ruegues que te deje, porque donde tú vayas, iré yo, y donde vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios». Ruth 1:16. Ruth no era una israelita, no tenía obligación de seguirla, pero algo había visto en Noemí, algo que ni siquiera Noemí ya reconocía en sí misma. Y es que cuando uno está roto, cuando siente que ha fallado, cuando cree que lo ha perdido todo, ya no ve su valor, pero otros sí pueden verlo. Ruth ve a Dios en ella, aunque Noemí no sienta a Dios dentro de sí. Llegan a Belén y la gente la reconoce. ¿No es esta Noemí? Y ella responde con una de las frases más duras del Antiguo Testamento. No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ruth 1:20. Noemí significa agradable, dulce. Mara significa amargura. Ella renombra su identidad conforme a su dolor, como si dijera, yo ya no soy la que fui, Dios me vació, Dios me quebró, y eso es lo único que soy ahora. Pero lo que Noemí no sabía, lo que no podía ver todavía, es que justo con ella llegaba Ruth, y con Ruth venía una semilla de redención, una conexión invisible al plan eterno de Dios. Ruth, la moabita, la viuda, la extranjera. Esa mujer sería la bisabuela del rey David, y de su línea nacería Jesús. Y Noemí fue el canal para que todo eso ocurriera. ¿Puedes imaginar lo que Dios estaba haciendo? Mientras Noemí lloraba pensando que su historia se había acabado, Dios ya estaba escribiendo el capítulo más glorioso de su vida. Mientras ella sentía que el cielo le había dado la espalda. El cielo estaba trabajando en silencio, tejiendo conexiones, moviendo corazones, abriendo caminos que ella aún no podía ver. Y eso me lleva a ti, hermano o hermana que estás viendo este video. Tal vez tú también te sientes como Noemí, caminando entre ruinas, sobreviviendo, sin ganas de hablar con nadie, sin ilusión, sintiendo que Dios ya no está de tu lado.
pero quiero que sepas algo que quizás no puedes ver aún. No llegaste hasta este video por casualidad. Llegaste porque el mismo Dios que no soltó a Noemí, no te ha soltado a ti. Puede que hayas cambiado tu nombre por Mara en tu interior. Puede que te repitas que ya no eres útil, que ya no hay propósito, que ya no queda nada que Dios pueda restaurar. Pero eso no es verdad, porque si Ruth está contigo, y Ruth representa el plan de Dios aún en forma de semilla, entonces la historia no ha terminado. Dios te está sosteniendo, aunque tú no lo sientas. Dios está trabajando, aunque tú no lo veas. Dios está preparando un renuevo, aunque tú solo veas cenizas, y lo que parece el final. Puede ser, como con Noemí, la puerta de entrada a tu verdadera redención. 2. La viuda de Naín, cuando el dolor caminaba hacia la tumba, y se encontró con la vida. Lucas 7:11-17. Imagina por un momento a una mujer caminando detrás de un ataúd. No hay música, no hay flores, no hay celebración, solo un silencio doloroso y una multitud acompañando lo que parece ser el final de todo. Esa mujer no tenía nombre en el texto bíblico, solo se la conoce como la viuda de Naín, y ese dato ya lo dice todo. Ya había perdido a su esposo, y ahora iba camino al cementerio con su único hijo, muerto. No era simplemente un entierro, era la marcha de una tragedia acumulada. Primero quedó sola como mujer, ahora queda completamente vacía como madre. Y es que hay dolores que solo entienden quienes han visto marcharse a quienes aman, no por decisión, sino por el peso cruel de la muerte. Esta mujer no solo estaba rota por dentro, también estaba socialmente desamparada. En la cultura de aquel tiempo, una viuda sin hijos varones no tenía herencia, no tenía quien la sostuviera, ni siquiera tenía voz en la sociedad. Iba en esa procesión no solo despidiéndose de un hijo, sino de todo lo que le daba dignidad como persona. El pueblo de Naín, que significa literalmente hermosura o encanto, era testigo de un cuadro que contrastaba con su nombre. Naín parecía radiante por fuera, pero en ese momento había una sombra que lo cubría todo. El llanto de una madre quebrada. Y justo ahí, en ese punto donde el dolor va rumbo al cementerio, aparece la vida. Jesús venía llegando a la ciudad con sus discípulos. Una multitud también lo seguía, y lo que ocurrió a continuación no fue casualidad. Dos multitudes se encontraron, una que salía con lágrimas y otra que entraba con esperanza. Dos realidades colisionaron, la muerte que descendía y la vida que ascendía. Cuando Jesús ve a la mujer, no la ignora, no se aparta, no la observa de lejos. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Lucas 7:13. ¡Qué mirada! ¡Qué palabras! No fueron dichas por alguien insensible. No fue una frase para tranquilizar. Fue una orden respaldada por el cielo. No llores. No porque el dolor no sea válido, sino porque el milagro ya está en camino. Jesús se acerca al féretro, toca el ataúd, y los que lo llevaban se detienen. Aquí ocurre algo poderoso. Jesús no pide permiso, no da explicaciones, no hace un espectáculo, solo libera una palabra. Joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7:14. Y lo imposible sucede. El que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo entregó a su madre. Lucas 7:15. ¿Qué escena? Una madre que iba a enterrar lo último que le quedaba, ahora lo recibe de vuelta. No por méritos, no por oraciones, no por súplicas, sino por pura compasión divina. Y eso es exactamente lo que quiero que entiendas hoy. Hay momentos en los que tú ya no tienes nada que ofrecer, y aún así, Dios se acerca. No porque tú hayas hecho algo, sino porque Él te vio, Él se compadeció, Él tocó tu dolor. Y si tú estás, ahora como esa mujer,
Si sientes que vas camino al cementerio de tus promesas, si el silencio de Dios te ha hecho pensar que ya no hay esperanza, recuerda este momento, recuerda esta historia, porque Jesús no necesita invitación para interrumpir la tragedia. Él aparece en el momento justo, toca lo que otros no se atreven a tocar, y con una sola palabra, resucita lo que ya todos habían dado por muerto. Tal vez tú no perdiste un hijo, pero perdiste el corazón, la fe, la alegría, la conexión con Dios, la esperanza de que algo cambie. Y cada día te levantas como esa mujer, solo para acompañar el duelo de lo que fue y resignarte a que no volverá. Pero hoy, en el nombre de Jesús, quiero decirte algo con todo mi corazón. No llores, no porque tu dolor no valga, sino porque Dios está a punto de tocar tu historia. Y cuando Él toca, la muerte retrocede, el destino cambia y la vida regresa. Esa mujer no tenía idea de que ese día su vida daría un giro eterno. Tampoco lo sabes tú. Pero si has llegado hasta aquí, es porque Dios está caminando hacia ti. Y si te detienes un momento y dejas que Él toque lo que ya diste por perdido, vas a ver cómo lo imposible vuelve a hablar. Y Dios, el mismo que devolvió un hijo muerto a una madre quebrada, va a sostenerte también a ti. Escúchame con atención. Si hasta aquí sentiste que Dios te estaba hablando, si cada palabra de este mensaje pareció dirigirse exactamente a tu alma, entonces lo que viene ahora no es una pausa, es una invitación divina, porque tal vez tu dolor no viene solo por una pérdida, sino por algo que no logras dejar. Sí, te hablo a ti, que mientras escuchabas la historia de la viuda, sabías que hay algo dentro de ti que lleva tiempo muriendo. Algo que no es físico, pero te está robando la paz. Un pecado, un vicio, una adicción silenciosa, una costumbre que ya no puedes controlar y que cada día te aleja un poco más de Dios, de ti mismo, de lo que podrías ser. Y lo peor es que nadie lo sabe y sientes que no puedes hablarlo con nadie, pero sí lo estás sintiendo ahora, mientras escuchas esta voz. Déjame decirte algo desde el fondo de mi corazón. Yo sé lo que es vivir así. Yo también estuve ahí, con una sonrisa hacia afuera y cadenas por dentro, con ganas de cambiar, pero cayendo una y otra vez, pidiendo perdón y repitiendo el ciclo. Por más de 10 años luché con un pecado que me mantenía atado, un hábito que parecía más fuerte que mi voluntad, y creí que nunca iba a poder liberarme. Hasta que un día, el Señor me mostró un camino real, no mágico, no superficial, sino un camino que me transformó por completo. Por eso grabé un video especial. Allí comparto el paso a paso espiritual, emocional y práctico que me llevó de la esclavitud a la libertad. Un proceso que no solo me soltó de ese pecado, sino que me devolvió la identidad, la fuerza y el propósito. Ese video está fijado en el primer comentario de este mismo contenido. Y si tú estás cansado de caer, si ya no quieres seguir ocultando lo que te está robando la vida, te ruego que hagas clic. No después, no más tarde, ahora. No porque sea un video más, sino porque puede ser el comienzo de tu nueva historia. Y si sientes vergüenza, quiero recordarte que el primer paso hacia la libertad es reconocer que necesitas ayuda. No estás solo. Dios te trajo hasta aquí por una razón. Haz clic. Escucha. Sigue el paso a paso. Y prepárate para experimentar la misericordia que no condena, sino restaura. El amor que no se cansa. Y el poder que sí puede romper cadenas. Porque si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. ¿Vamos juntos hacia esa libertad? Haz clic en el link y permite que Dios haga lo imposible, no solo en tu tragedia, sino también en tu debilidad. 3. Agar en el desierto. Cuando Dios escucha el llanto que nadie más oye, Génesis 16 y 21. No todas las historias de dolor comienzan con muerte.
Algunas comienzan con abandono, con desprecio, con rechazo, con injusticia, y es allí donde encontramos a Agar, una mujer egipcia, esclava, sin derechos, sirvienta de Sara, esposa de Abraham, una mujer que no fue elegida por amor, sino usada por necesidad. Sara no podía tener hijos, y en su desesperación, decide que Abraham tenga un hijo con Agar, algo culturalmente aceptado en la época, pero profundamente injusto desde la dignidad humana. Agar queda embarazada, y ahí todo cambia. Lo que fue una solución práctica se convierte en un caldo amargo de celos, tensiones y maltrato. Sara comienza a humillarla. Agar huye. Y en ese primer intento de escape, la Biblia dice que el ángel de Jehová la encontró junto a una fuente en el desierto y le preguntó: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Génesis 16:8. ¡Qué pregunta tan poderosa! Dios sabía perfectamente quién era Agar. Sabía su historia, su dolor, su origen, pero aún así le da la dignidad de ser vista y de ser llamada por su nombre. Agar no era una protagonista en la historia de Abraham, era apenas una pieza secundaria, pero para Dios era una hija que estaba sufriendo. El ángel le promete que su hijo será una gran nación, le da dirección, y Agar, sorprendida, dice algo que ningún otro personaje había dicho antes: Tú eres el Dios que me ve. Génesis 16:13. ¡Qué revelación! En medio de su dolor, en su anonimato, en su condición de sierva sin valor, ella descubre que hay un Dios que la ve, que la busca, que la llama, que le habla y que le promete. Y lo más asombroso, es la primera persona en toda la Biblia que le da un nombre a Dios, una esclava. Le pone nombre al Eterno, el Roy, el Dios que me ve. Pero la historia no termina allí. Años más tarde, Agar vuelve a ser rechazada. Ahora, por mandato de Sara, Abraham la envía al desierto con su hijo, Ismael. Llevan pan y un odre de agua. Y cuando el agua se acaba, Agar entra en una de las escenas más devastadoras de la Escritura. Coloca al niño bajo un arbusto, se aleja lo suficiente para no verlo morir, y rompe en llanto. Ella no puede más. No hay esperanza. No hay sustento. No hay promesa visible. Y entonces, en ese momento de desesperación, Dios vuelve a actuar. La Biblia dice algo muy específico: y oyó Dios la voz del muchacho. Génesis 21:17. No fue la voz de Agar la que se menciona, sino la del niño. ¡Qué ternura, qué detalle! Ismael, el hijo que muchos ven como una equivocación de Abraham, es escuchado por Dios, y su llanto activa el mover del cielo. Entonces un ángel llama a Agar desde el cielo y le dice: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Génesis 21:17-18. Dios no olvidó su promesa. Dios no se desentendió. Dios no abandonó a la madre y al hijo en su peor momento. Y en ese instante, le abre los ojos. Y ella ve un pozo de agua. ¿Qué significa esto? Que la provisión ya estaba allí, pero no podía verla por el peso del dolor. Dios no creó el pozo en ese momento. Le abrió los ojos. Y ella vio lo que antes no veía. Y eso es exactamente lo que quiero hablarte hoy. Tal vez tú, como Agar, te sientes usado, te sientes desechado, sientes que nadie te llama por tu nombre, sientes que tu dolor no cuenta, que tus lágrimas no tienen eco, que tu historia fue marcada por decisiones que otros tomaron y tú solo fuiste arrastrado por la corriente. Pero hoy, en el nombre de Jesús, quiero decirte lo mismo que el ángel dijo aquella vez. ¿Qué tienes? No temas. Dios te ve. Dios te oye, Dios va a sostenerte. Y aunque tú no veas la salida, aunque creas que todo se secó, aunque no, quieras mirar lo que está muriendo, hay un pozo cerca,
Hay una fuente, y hay una promesa que Dios no ha olvidado. Él es El Roy, el Dios que te ve cuando nadie más lo hace. Y esa visión cambia todo, no el lugar, no las circunstancias, sino la forma en la que vives el proceso. Porque cuando sabes que Él te ve, cuando entiendes que Él escucha el llanto de tu hijo, cuando crees que Él no olvida lo que prometió, entonces te levantas. Tomas lo que pensabas enterrar y caminas hacia la nueva temporada que Él está preparando. No eres invisible, no estás solo, no eres una nota al pie de la historia de otros. Eres visto, eres amado, eres sostenido. 4. Marta y María ante la tumba de Lázaro, cuando el milagro no llega a tiempo, pero llega mejor. Juan 11:1-44. ¿Qué haces cuando Dios no llega a tiempo? ¿Qué pasa con tu fe cuando sabes que Él tiene el poder para evitar una tragedia? ¿Y no lo hace? Marta y María sabían exactamente lo que era vivir con esa tensión en el alma. Eran amigas cercanas de Jesús. Habían abierto las puertas de su casa y de su corazón al Mesías. Sabían que Él sanaba enfermos, expulsaba demonios, multiplicaba alimentos. Y por eso, cuando su hermano Lázaro enfermó, hicieron lo que cualquier creyente haría. Le mandaron avisar a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Juan 11:3. No apelaron a su fe, ni a su merecimiento. Apelaron a su amor, a la amistad, a la cercanía. Pero Jesús no fue, no se apresuró, no dejó todo. No corrió al lado de su amigo. Se quedó donde estaba. Y por 2 días más, mientras Lázaro se debilitaba, Jesús permaneció en silencio. Cuando finalmente decide ir a Betania, Lázaro ya había muerto y llevaba 4 días en el sepulcro. Cuando Marta escucha que Jesús llega, corre a su encuentro. Sus palabras no son de reproche, pero sí de profundo dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Es una frase que muchos de nosotros hemos pronunciado en secreto. Señor, si hubieras intervenido a tiempo, esto no habría pasado. Si hubieras respondido esa oración, aún estaría de pie. Si hubieras movido tu mano, yo no estaría roto como estoy ahora. Pero luego, Marta dice algo más. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Juan 11:22. ¿Qué mezcla de emociones? Dolor por la pérdida, pero también fe en el poder, frustración humana, junto con rendición espiritual. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta responde desde su teología: sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Juan 11:24. Pero Jesús le revela una verdad más profunda, algo que no es futuro, ni lejano, ni teórico. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. ¡Qué afirmación tan poderosa! Jesús no dice, yo puedo resucitar. Dice, yo soy. Él es vida en persona, es esperanza hecha carne, es poder disfrazado de humanidad. María también se acerca y cae a los pies del Maestro, repitiendo las mismas palabras que su hermana. Señor, si hubieras estado aquí. Y Jesús, al ver su llanto y el de los que la acompañaban, se estremeció en espíritu y se conmovió y lloró. Juan 11:33-35. Detente aquí. El Dios que sabe que en minutos va a resucitar a Lázaro, llora, no porque no tenga solución, sino porque el dolor de quienes ama le duele también a él. Jesús llora con las que lloran. Siente lo que tú sientes. No ignora tus lágrimas, no desacredita tu luto. Él se involucra, se conmueve y llora contigo. Luego va al sepulcro. Es una cueva, con una piedra tapando la entrada. Y Jesús dice: quitad la piedra. Marta, realista, le advierte: Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Juan 11:39. Es decir,
Ya es tarde, ya se pudrió, ya no hay nada que hacer. ¿Y cuántas veces pensamos lo mismo, verdad? Ya mi corazón está muy herido. Ya pasaron muchos años. Ya no vale la pena orar por eso. Ya huele mal. Ya murió. Pero Jesús con autoridad responde, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Entonces alza la voz y dice, Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió, con vendas en manos y pies, con el rostro envuelto en un sudario, pero vivo. Y Jesús da una última orden, desatadle y dejadle ir. Juan 11:44. La historia no termina con un milagro, sino con libertad. Y aquí está el mensaje para ti, que estás escuchando esto hoy. Tal vez tú también estás como Marta o María, lleno de fe, pero también de preguntas. Creyente, pero cansado. Fuerte por fuera, pero lleno de duelo por dentro. Tal vez has dicho muchas veces, Señor, si hubieras estado, y yo vengo a decirte que Él está. Él llegó, y Él va a hacer lo que solo Él puede hacer, aunque hayan pasado días, aunque todo huela mal, aunque las piedras estén firmes. Cuando Jesús habla, la muerte obedece, el tiempo retrocede, y el milagro sucede. Marta y María perdieron a su hermano, y en ese duelo también parecía que habían perdido a Jesús. Pero Él no la soltó, y no te soltará a ti tampoco. Lo que tú diste por acabado, Él está a punto de llamar por su nombre, y lo vas a ver salir, vivo, renovado y libre. 5. La mujer encorvada. Cuando el cuerpo se dobla por años, pero el alma no se rinde. Lucas 13:10-17. Hay dolores que se ven por fuera y otros que solo se sienten por dentro. Pero hay momentos en que ambos se encuentran. El dolor del alma se manifiesta en el cuerpo y la carga del espíritu se convierte en una prisión física. Así vivía una mujer sin nombre que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Jesús estaba enseñando en una sinagoga un día de reposo. Todo parecía normal, hasta que él la vio. Y aquí empieza una historia que transforma el significado de lo que es ser sostenido por Dios. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Lucas 13:11. Piénsalo. 18 años viendo el suelo. 18 años sin poder mirar al cielo. 18 años caminando con los ojos en el polvo, sin horizonte, sin dirección, sin altura. Pero su problema no era solo físico. El texto no dice que era una simple condición médica. Dice que era espíritu de enfermedad. Es decir, su lucha era espiritual. Había una opresión invisible que la mantenía doblada. Y sin embargo allí estaba, en la sinagoga, en la casa de Dios, escuchando, sin dejar de ir a pesar de su condición. No gritaba, no pedía nada, no buscaba llamar la atención, solo estaba presente, fiel, silenciosa, esperando, y entonces Jesús la vio. Él la llamó. Él tomó la iniciativa, él la miró con compasión. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Lucas 13:12. Y puso las manos sobre ella. Y en ese mismo instante, ella se enderezó y glorificó a Dios. ¡Qué escena! Después de 18 años, el peso invisible desaparece. La columna se alinea, los ojos se levantan, y por primera vez en mucho tiempo, ella puede ver el rostro de los demás. Y más aún, puede ver a Jesús. Ahora escucha esto con el corazón abierto. Hay personas que llevan años encorvadas por dentro. No físicamente, pero espiritualmente, emocionalmente, moralmente. Caminan con la mirada baja. No porque tengan vergüenza, sino porque el dolor de la vida los ha ido encogiendo. Cada golpe encorva un poco más. Cada pérdida.
cada palabra hiriente, cada rechazo, cada silencio de Dios, cada fracaso repetido, hasta que un día ya no puedes mirar hacia adelante. Solo caminas, sobrevives, funcionas, sin ver el cielo. Y puede que tú seas una de esas personas. Puedes estar hoy como esa mujer, en la sinagoga, en medio de los demás, con el alma quebrada pero fiel al lugar de la fe. Quizás nadie nota lo que cargas, nadie sabe cuánto te pesa, nadie se imagina lo que has tenido que soportar para mantenerte en pie, pero hay alguien que sí lo sabe. Jesús te ve, y no solo te ve, te llama, te toca y te libera, porque lo que tú no has podido enderezar en 18 años, Él puede restaurarlo en un instante. Tal vez no crees que eso sea para ti. Tal vez has aprendido a convivir con tu encorvamiento, a hacer tu vida desde el suelo, a acostumbrarte a no levantar la cabeza. Pero hoy, a través de esta palabra, Jesús está delante de ti y te dice: mujer, eres libre, libre de la culpa, libre del pasado, libre de la tristeza acumulada, libre del abuso, libre del luto prolongado, libre de todo lo que te mantuvo encorvada. Y si te atreves a responder, si te acercas cuando Él te llama, si recibes su mano extendida, vas a enderezarte, no solo físicamente, sino espiritualmente, y como ella, vas a glorificar a Dios, porque no se trata solo de andar recto, se trata de volver a ver, volver a soñar, volver a vivir, volver a tener dirección. ¿Y sabes qué es aún más asombroso? Después de que ella fue sanada, hubo quienes criticaron a Jesús por hacerlo en sábado. Religiosos, gente más preocupada por la norma que por el milagro, más centrados en el ritual que en la restauración. Pero Jesús respondió con firmeza: ¿y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Lucas 13:16. Hija de Abraham. Jesús la reconoce como parte del pacto, como heredera de la promesa, como alguien con valor, con dignidad, con linaje. No era solo una mujer doblada, era una hija. Y las hijas no se dejan atadas. Las hijas se liberan. Y tú también lo eres. Aunque el mundo te haya querido doblar, aunque el enemigo te haya querido cargar, aunque la vida te haya querido reducir, tú eres hija, tú eres hijo, y hoy el Padre te está llamando a ponerte de pie. 6. Ana en Silo, cuando el clamor silencioso provoca el movimiento del cielo. 1 Samuel 1:28. No todas las pérdidas son tangibles. A veces, lo que duele no es lo que perdiste, sino lo que nunca tuviste. Eso lo sabía bien Ana, una mujer cuya historia está escrita en lo profundo del alma de miles de personas que han clamado en silencio y han esperado sin ver nada. Ana era la esposa de Elcaná, un hombre piadoso que tenía otra esposa llamada Penina. Penina tenía hijos, Ana no. Y aunque Elcaná la amaba profundamente, aunque le daba doble porción en las ofrendas, aunque intentaba consolarla, el vacío de Ana seguía gritando por dentro. Su rival la irritaba constantemente para hacerla enojar, porque Jehová no le había concedido tener hijos. 1 Samuel 1:6. El dolor de Ana no era solo físico o emocional, era espiritual. Ella vivía en una sociedad donde la maternidad no solo era un regalo, era una validación. Una mujer sin hijos era vista como una mujer incompleta, estéril, olvidada por Dios. Y cada año, cuando subían a adorar a Silo, Penina se encargaba de recordárselo. La humillaba, la provocaba, le restregaba en la cara lo que ella tenía. Y Ana no. Y Ana lloraba. Lloraba al punto de no poder comer. Lloraba al punto de quebrarse. Pero un día, Ana tomó una decisión que lo cambió todo. Se levantó y fue al templo. No con una sonrisa, no con palabras perfectas, sino con un clamor que solo el cielo podía entender. Y con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. Suena en Samuel 1:10. No gritó,
No hizo escándalo, solo movía los labios, y su voz no se oía. El sacerdote Elí la observó, y como muchas veces ocurre, la malinterpretó. Pensó que estaba borracha, porque hay dolores que el mundo no sabe interpretar. Hay oraciones que parecen locura para quienes no han sangrado por dentro. Hay lágrimas que solo Dios sabe traducir. Y cuando Elí la confronta, Ana responde con humildad: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ina Samuel 1:15. ¡Qué frase! He derramado mi alma. No su queja, no su reclamo, su alma. Ana no fue a buscar un hijo, fue a buscar a Dios, fue a entregarse, fue a dejarlo todo a los pies del altar, y en medio de ese derramamiento, hizo un voto. Si tú me das un hijo varón, yo lo devolveré a ti todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. ¿Qué tipo de fe es esa? Una fe que no solo pide, sino que promete rendir lo que más desea. Y entonces Elí la bendice. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:17. Y aquí ocurre un detalle que marca un antes y un después. Y ella se fue por su camino, comió, y no estuvo más triste. 1 Samuel 1:18. Pero aún no estaba embarazada. Aún no había visto nada. Solo recibió una palabra, una bendición, un testimonio en su interior, pero eso fue suficiente. Ana cambió su actitud antes de recibir su milagro. Porque cuando tú has derramado tu alma delante de Dios, ya no cargas igual, ya no vives igual, ya no esperas igual. Tiempo después, el Señor se acordó de ella, y Ana concibió, y cuando nació su hijo, lo llamó Samuel, que significa pedido a Dios. ¡Qué hermoso! El nombre de su hijo sería un testimonio eterno de que Dios escuchó, de que el cielo no está sordo, de que el clamor del alma no se pierde, de que el llanto en el templo puede traer fruto en la vida. Y lo más asombroso es que Ana cumplió su promesa. Llevó a Samuel al templo cuando fue destetado, lo entregó al servicio de Dios, y el niño creció delante del Señor, siendo profeta, juez y uno de los hombres más usados en la historia de Israel. Dios no solo le dio un hijo, le dio un legado, una historia, un propósito eterno. Y Ana, la mujer que todos consideraban estéril, la mujer que lloraba en el templo, la mujer que no podía mirar a Penina sin sentir dolor, se convirtió en madre de un profeta y en símbolo de que Dios sí sostiene a los que lo han perdido todo, incluso cuando lo que perdiste aún no había nacido. Y ahora quiero hablarte a ti, con el corazón abierto. Tal vez tú también llevas años esperando algo, un sueño, una promesa, un hijo espiritual, un nuevo comienzo. Tal vez ya no sabes cómo orar, tal vez te sientes incomprendido, humillado, invisible. Pero hoy te invito a hacer lo que Ana hizo. Ve al altar, derrama tu alma, haz tu oración en silencio, pero con toda el alma, y el mismo Dios que la vio a ella, te verá a ti, y se acordará de ti. Porque Dios no olvida el clamor de los que le buscan con todo el corazón. Y si tú permaneces, aunque ahora estés en el templo con el alma rota, un día volverás con tus brazos llenos, y testificarás que Dios sí sostiene a quienes lo han perdido todo, y que lo hace de maneras que sobrepasan la imaginación humana. 7. La hemorroísa. Cuando el cansancio de años se rinde ante un solo toque de fe, Marcos 5, 25, 34. ¿Cuánto tiempo puedes resistir antes de rendirte por completo? ¿Cuántos años puedes soportar el mismo dolor, la misma vergüenza, el mismo ciclo? Antes de decir, ya no más. La mujer del flujo de sangre, que tampoco tiene nombre en los evangelios, fue sostenida por Dios en medio de una pérdida que no se ve con claridad al principio, pero que se revela más profunda.
a medida que conocemos su historia. Dice el Evangelio de Marcos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Marcos 5, 25, 26. ¿Puedes imaginarlo? 12 años. 144 meses. Más de 5,000 días. De sangrar, de debilitarse, de sentirse impura. En la cultura judía, una mujer con flujo de sangre era considerada ritualmente impura. No podía tocar a otros. No podía entrar al templo. No podía ser tocada. Era como una leprosa invisible. No solo perdía sangre, perdía vida, perdía relaciones, perdía dignidad, perdía acceso, perdía fuerzas. Y cuando parecía que ya no quedaba más por perder, perdió el dinero también. Gastó todo buscando una solución. Probó todo. Y no solo no mejoró, empeoró. Hasta que escuchó hablar de Jesús. Ella no lo vio sanar. No estuvo en ninguna sinagoga con él. No tuvo una palabra personal. Solo escuchó. Y creyó. Y aquí ocurre uno de los actos más valientes de todo el Nuevo Testamento. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 27, 28. Qué fe tan sencilla y tan poderosa. Ella no buscó atención, no quiso una entrevista, no necesitaba un milagro escandaloso, solo quería tocar, solo quería pasar desapercibida. Solo quería alcanzar lo que ningún médico pudo darle, y lo hizo rompiendo reglas, porque al estar impura, ella no podía tocar a nadie, y mucho menos a un rabino, mucho menos al Mesías. Pero ese día, su desesperación fue mayor que su miedo, y su fe fue más fuerte que su vergüenza. Y cuando tocó el manto, y enseguida, la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5:29. Enseguida, después de 12 años de espera, el milagro fue inmediato. No hubo oración. No hubo imposición de manos. No hubo protocolo. Solo un toque. Solo fe. Solo una mujer rota, extendiendo la mano hacia su esperanza. Pero Jesús se detiene. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos no entienden. La multitud lo apretaba. Decenas de personas lo tocaban. Pero Jesús distingue un toque diferente. El toque de alguien que no solo rozó su ropa, sino que activó su poder. Alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Lucas 8:46. La mujer, temblando, se revela y confiesa todo. Y aquí ocurre la parte más hermosa de toda la escena. Jesús no solo la sana, la restaura, la reconoce, la llama. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. ¡Hija! La única vez en los evangelios que Jesús usa esa palabra para dirigirse a una mujer. Después de años de anonimato, de soledad, de ser evitada, de ser ignorada, Jesús la llama hija, porque la sanidad más grande que ella necesitaba no era en el cuerpo. Era en el alma. Era en la identidad. Y ese día no solo dejó de sangrar, dejó de esconderse, dejó de sentirse menos, dejó de ser la mujer sin nombre. Se convirtió en la hija que tocó el manto, la que creyó sin ver, la que rompió reglas para acercarse al que la estaba esperando. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas con tu herida? Tal vez no estás sangrando por fuera, pero llevas años vaciándote por dentro. Años con un dolor crónico en el alma. Años de pérdidas que nadie nota. Años intentando todo y nada mejora. Pero hoy, como ella, estás a un toque de distancia. No necesitas verlo cara a cara. No necesitas grandes palabras. Solo necesitas estirar tu fe.
y tocar, y al hacerlo, no solo serás sano, serás visto, reconocido, llamado por tu verdadero nombre, hija, hijo, amado, escogido, porque Jesús no te sana para que te pierdas en la multitud, te sana para restaurarte, para devolverte tu voz, tu lugar, tu futuro. Y si sientes que has perdido todo, recuerda a esta mujer, porque el día que tocó el borde de su manto, recuperó todo lo que pensaba que jamás volvería. 8. María al pie de la cruz, cuando el alma es atravesada, pero la fe no abandona su lugar. Juan 19, 25, 27. Lucas 2, 25, 35. Entre todas las escenas del Nuevo Testamento, hay una que parece detener el tiempo, quebrantar la lógica y dejar al descubierto el alma más firme y más herida al mismo tiempo. Es la escena de María, al pie de la cruz, la madre del Salvador, la joven que un día escuchó al ángel decirle, «Salve muy favorecida», la que fue testigo de milagros, de palabras celestiales, de promesas eternas. Y ahora estaba ahí, de pie, frente a un madero, mirando a su hijo ensangrentado, colgado, desfigurado, a punto de morir. ¿Qué se siente ver morir a un hijo? ¿Qué se siente ver cómo lo matan con saña, con burla, con desprecio, mientras tú no puedes hacer nada? Y más aún, ¿qué se siente ver morir al Hijo de Dios, a quien tú cargaste en tu vientre, a quien tú alimentaste, a quien tú cuidaste, sabiendo que era el Mesías prometido? Nadie en ese lugar sabía lo que ella sabía. Nadie entendía lo que ella entendía. Nadie sufría como ella sufría. Mucho antes, cuando presentó a Jesús en el templo, un anciano llamado Simeón le había profetizado, «Y una espada traspasará tu alma». Lucas 2:35. Y esa espada, invisible pero real, ahora estaba atravesándola por completo. Pero María no huyó, no se escondió, no evitó el dolor, estaba allí, firme, silenciosa, sufriendo, pero presente. Y eso es lo que hacen las madres valientes, eso es lo que hacen los que tienen el corazón quebrado, pero la fe plantada en la roca. El Evangelio de Juan lo dice con palabras tan simples, pero tan poderosas. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena. Juan 19:25. Junto a la cruz, no a la distancia, no desde casa, no evitando el dolor, sino junto, cerca, disponibles. Y entonces ocurre uno de los momentos más conmovedores de todo el Evangelio. Jesús, en medio de su agonía, ve a su madre, y ve a Juan, el discípulo amado, y le dice a María, «Mujer, he ahí tu hijo», y a Juan, «He ahí tu madre». Y desde ese momento, Juan la recibió en su casa. Detente y medita. Jesús, mientras cargaba el pecado del mundo, se tomó el tiempo para sostener a su madre, para asegurar su cuidado, para cubrirla con una nueva familia, porque el amor de Dios no solo es redentor, es también tierno, personal, cercano. Y María, que estaba perdiendo a su hijo, ese día recibió un hijo nuevo, recibió un compañero de fe. Recibió una señal de que Dios no la dejaría sola en su luto. Y aunque no hay muchas palabras sobre ella después de ese día, el libro de Hechos dice que ella estaba con los discípulos en el aposento alto, esperando la promesa del Espíritu Santo. Es decir, María no solo fue sostenida, fue fortalecida, fue restaurada, fue enviada, porque Dios no deja a nadie tirado junto a la cruz. Los que se quedan, los que soportan, los que no se van, son los que reciben una nueva misión. ¿Y tú, dónde estás hoy? Tal vez al pie de tu propia cruz. Tal vez mirando cómo se muere algo que amas. Tal vez sintiendo que estás perdiendo todo, que la espada ya atravesó tu alma
y no sabes si tienes fuerza para seguir de pie. Y sin embargo, ahí estás, escuchando este mensaje, buscando una señal, sosteniéndote como puedes, quizás sin palabras, quizás con lágrimas, pero aún de pie. ¿Sabes qué significa eso? Que el mismo Jesús que cuidó de María también está cuidando de ti. Que Él no ignora tu dolor. Que mientras todo parece desmoronarse, Él está preparando a alguien para que te reciba, para que te acompañe, para que no camines sola, para que no te pierdas en el duelo. Tal vez el milagro que esperabas era diferente. Tal vez pensabas que no ibas a tener que ver morir ese sueño, esa relación, esa temporada. Pero si te mantienes cerca de la cruz, si permaneces junto al madero, vas a recibir algo nuevo. Vas a recibir asignación, protección, restauración. Porque la cruz no es solo el lugar del sacrificio. Es también el punto de encuentro entre el dolor humano y la fidelidad eterna de Dios. Y si hoy, como María, te sientes quebrada pero firme, rota pero creyente, llorando pero presente, el cielo te honra. Jesús te mira. Y pronto, muy pronto, recibirás una nueva promesa. Si llegaste hasta aquí es porque el cielo te estaba hablando. Escuchaste 8 historias distintas, 8 mujeres marcadas por la pérdida, pero también 8 testimonios de un Dios que no suelta, no abandona y no permite que los rotos se quiebren para siempre. Y ahora, al final de este viaje, quiero hablarte a ti, personalmente, con el corazón en la mano. Tú que has vivido alguna pérdida. Tú que llevas el alma encorvada por años. Tú que has llorado en silencio, como Ana. Tú que has sido malinterpretada como Agar. Tú que creíste que el milagro llegaría antes, y llegó cuando ya todo parecía muerto, como Marta y María. Tú que seguiste viniendo al templo a pesar del dolor. Tú que tocaste el manto con lo poco de fe que te quedaba. Tú que te mantuviste firme al pie de tu cruz, como María. Este mensaje no fue una casualidad, fue una cita divina, porque si estás viendo esto, Dios te está sosteniendo. Quizás no sientes la fuerza, quizás aún no ves el cambio, pero Él te trajo hasta aquí, y si te trajo hasta aquí, no te va a dejar a mitad de camino. Quiero que ahora escribas en los comentarios una frase que será tu sello espiritual, tu testimonio silencioso, tu acto de fe pública. Aunque lo he perdido todo, sigo en pie porque Dios me sostiene. Sí, escríbelo. No es solo una frase. Es una confesión que declara quién te sostiene, quién te ha guardado, quién ha estado allí cada madrugada en la que nadie más sabía cuánto dolía. Y si aún no lo has hecho, te pido con todo mi corazón. Suscríbete al canal. Dale me gusta a este video. Comparte este mensaje. No por mí, sino por esa otra mujer que está llorando sola ahora mismo. Por esa madre que no sabe cómo seguir. Por esa hija que perdió su identidad. Por ese hombre que lleva su alma en silencio, sin saber que Dios también lo ve. Cada clic, cada suscripción, cada comentario. No es un acto vacío. Es una semilla que puede llegar justo al alma que está por rendirse. Este canal se ha convertido para muchos en su iglesia, su refugio, su altar. Y si tú estás aquí, es porque este lugar también te ha sostenido en tus propias noches. ¿Te das cuenta de la importancia de esto? Cuando tú das me gusta, YouTube interpreta que este contenido es valioso y lo muestra a otros que están buscando respuestas. A otros que están como tú estuviste hace unos minutos, esperando que Dios les diga algo. Y si tú ya recibiste una palabra, ayuda a que alguien más también la reciba. Porque en un mundo que se burla del dolor, que descarta a los rotos y que desprecia a los que han perdido, Dios sigue levantando una comunidad de los sostenidos, de los restaurados, de los que fueron recogidos desde el suelo para volver a caminar. Y tú eres uno de ellos, una de ellas, un elegido, una elegida.
Alguien que no llegó hasta aquí por coincidencia, sino por destino. Y ahora quiero hablarte a ti, que además de las pérdidas externas, llevas por dentro una batalla silenciosa con el pecado, un ciclo que se repite, un vicio que ya no sabes cómo manejar, un hábito que te aleja de Dios y te hace sentir indigno, una culpa que te aplasta cada vez que prometes cambiar y vuelves a caer. Escúchame con atención. Yo sé cómo se siente eso. No estoy hablando desde teoría, estoy hablando desde el barro, desde el fondo, desde las cadenas que me ataron por más de 10 años. Sí, más de una década. Atado, culpable, escondido, avergonzado, sin saber cómo salir, y pensando que Dios ya no me iba a mirar más. Pero Él sí me miró, y me mostró un camino, un proceso, un paso a paso, un orden espiritual que me llevó de la esclavitud a la libertad. Por eso, grabé un video específico donde explico cada paso que me ayudó a ser libre. Libre de verdad. Libre para siempre. Libre por la gracia, y no por mis fuerzas. Ese video está fijado en el primer comentario. Por favor, haz clic. No pospongas más tu restauración. No vivas otro día cargando lo que Dios ya quiere romper. Si Dios sostuvo a cada una de las mujeres que vimos hoy, también te va a sostener a ti. Pero Él no solo sostiene, Él transforma, Él libera, Él renueva. Haz clic ahora, ve ese video y comienza tu viaje hacia la verdadera libertad.